a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Los judíos hacían 2 sacrificios cada día, todos los días. El sacrificio de la mañana, que lo llamaban Shaharit, a las 7 en punto de la mañana. El sacrificio de la tarde, que se llamaba el sacrificio de la Minjá, que era como a las 3 de la tarde aproximadamente. Curiosamente, a modo de información, se calcula que al Señor Jesucristo lo crucificaron más o menos como a las 7 de la mañana y moriría como a las 3 de la tarde, representando aquellos 2 sacrificios continuos que el pueblo de Israel hizo durante generaciones. A esa hora de la tarde, curiosamente la misma hora a la que Pedro y Juan subían al templo a orar y se encontraron con aquel paralítico en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, a la misma hora, este profeta tiene esta revelación y entonces consiste en lo siguiente, verso 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora le va a decir algo tremendamente importante que intentaremos explicar lo más sencillo en esta mañana. 70 semanas, aquí hay un bloque de tiempo, ni más ni menos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahora dice lo que va a ocurrir en ese periodo de tiempo de 70 semanas. Número 1, terminar con la prevaricación, ponerle fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay por ahí un teléfono que está sonando, si lo pueden apagar, son tan amables, se lo pediría. Sabe pues y entiende, y ahora estas 70 semanas las desglosa y le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, fíjense, esas 2 preposiciones son muy importantes, desde hasta la salida de la orden y restaurar Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Allí en ese versículo 27 se habla de 7 semanas y de 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto es? 69. Pero dijo que eran 70 y aquí hay 69, falta una. Esa que falta se menciona en el verso 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Por si alguien por ahí se le aparece y le dice, sí, pero ese artículo, el Mesías, no aparece en el texto original, dígale que tiene razón. El artículo se puso para entender mejor a quién se dirigía la profecía, pero efectivamente el artículo él no aparece en el texto original, pero sí aparece la palabra Mesías, que no es un nombre, nadie se llama Mesías. Mesías, Mashiach, significa ungido. Al presidente de Israel se le llama el Mesías, porque ha sido ungido para ser presidente del país. A los reyes de Israel se le llamaba Mesías, o ungidos, que es exactamente lo mismo. No toquen al ungido del Señor, dijo David, ¿se acuerdan? En hebreo dice, no toquen al Mesías, porque la palabra Mesías, Mashiach, significa ungido. Es exactamente igual. Es un título, no es un nombre propio. El Señor Jesucristo no se llamaba Mesías, Él se llamaba Yeshua o Jesús, el ungido, el Mashiach, el ungido del Señor. Entonces, en esa última semana, se le quita la vida al ungido, al Mesías, pero no se la quita a sí mismo. No es por sí, sino que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, la mitad de 7, ¿cuánto es? 3,5, ¿verdad? Pues hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que son términos y palabras y expresiones que a priori pueden resultar difíciles de entender, pero para eso estamos aquí en esta mañana, para aprender y para que ustedes cuando salgan de aquí digan: por fin, gloria al Señor, he podido entender las famosas 70 semanas del profeta Daniel. Ahora bien, la forma de contabilizar el tiempo en los tiempos de la Biblia y en la actualidad son completamente diferentes. Existen muchos calendarios hoy en día en el mundo. Nosotros utilizamos un calendario que lo mandó a hacer un papa llamado Gregorio, y se conoce como el calendario gregoriano o el calendario cristiano, que está compuesto por 365 días y está basado en el sol. Es un calendario solar. El calendario bíblico, evidentemente, no lo hizo ningún papa. Es el calendario que se maneja en las profecías. Era el calendario que utilizaban los judíos en los tiempos bíblicos y el que usan los religiosos hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Es un calendario lunar. Y eso significa de que el calendario bíblico o profético tiene 360 días, no 365 días como el nuestro. ¿Qué es lo que hacen para igualar el calendario lunar al calendario solar? Bueno, cada cierto tiempo, por el desfase que se va produciendo por la diferencia de días, se le mete un mes al año lunar y se llama ese año un año preñado, porque tiene 13 meses en vez de 12, para compensar la diferencia de 5 días que hay entre uno y otro. En 10 años hay una diferencia de 50 años y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando usted estudia temas escatológicos, temas proféticos, no se tiene que dejar llevar por la forma de contabilizar el tiempo nuestro, sino cómo llevaban ellos los días, los meses y los años en el tiempo bíblico, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, para nosotros, cuando llega a las 12:01 de la noche, ya es el día siguiente, ¿sí o no? En el tiempo bíblico y en Israel no se cuenta así el inicio, el comienzo de un nuevo día, sino que se dice que cuando ya no hay suficiente luz para que una mujer pueda enhebrar el hilo en una aguja, es decir, a la caída de la tarde, y en Israel, por ejemplo, en invierno a las 4:30, máximo 5 de la tarde, ya es de noche completamente, ya comenzó el siguiente día. Es decir, que no hay que esperar a las 12:01 de la noche para decir ya es otro día, sino que en el momento en el que ya no se puede enhebrar una aguja, porque no hay luz natural, en el momento en el que aparecen las estrellas en el firmamento, y puede ser a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde, automáticamente ya pasamos a formar parte de un nuevo día. Otro dato a tener en cuenta. En Israel, en los tiempos de la Biblia, incluso en la actualidad por el mundo religioso, a las semanas son equivalentes de años. Es decir, para nosotros, si yo digo ¿cuántos días tiene una semana?, todos responderíamos lo mismo: 7 días. Pero en la Biblia existen semanas de años. Nosotros solamente conocemos semanas de días, pero en la Biblia existen semanas de años. Es decir, que así como 7 días forman una semana, 7 años forman una semana de años. ¿Está claro? Entonces, cuando el Señor le habla a Daniel, que no es colombiano, que no es español, que no tiene un contexto cristiano, sino que él es judío, el Señor le está hablando en unos términos que Daniel entiende perfectamente. Y el Señor le podía haber dicho a Daniel: 490 años de historia te voy a revelar, pero se lo dijo en la terminología hebrea: 70 años están determinados sobre tu pueblo. O 70 semanas, perdón. 70 semanas están determinadas. Pero él sabe automáticamente que por la palabra hebrea que está utilizando el Señor, no le está hablando de semanas de días, sino de semanas de años. Porque lo que le está diciendo el Señor al profeta Daniel es que ustedes ahora están cautivos en Babilonia. Daniel no recibe esta palabra profética en Jerusalén. Jerusalén ha sido destruida. El templo ya no existe.
fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Miles de personas murieron la vida en Israel, en Jerusalén. El profeta Jeremías se lo advirtió: la ciudad, por vuestro pecado, por vuestra idolatría, va a ser destruida. El templo va a ser quemado. Van a ser llevados cautivos 70 años a Babilonia. La gente no se lo creía, la gente decía: es imposible que entren en nuestra ciudad, una ciudad murallada, una ciudad donde mora la presencia del Señor, es indestructible. Se equivocaron y la ciudad fue destruida. Miles de judíos perdieron la vida y miles de judíos fueron llevados obligatoriamente al cautiverio a Babilonia. El famoso Salmo 137, que todos lo conocen, dice: cuando llegábamos a Babilonia, colgábamos nuestras arpas en los sauces y allí llorábamos y nos lamentábamos acordándonos de Sión. Y de allí viene la famosa frase que dice: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar. Es un cántico que se canta muy habitualmente en Jerusalén. Añoraban volver a su tierra, añoraban volver a su ciudad, pero durante 70 años no pudieron. Ahora, como todo en la Biblia encaja a la perfección, y la Biblia no es un libro de contradicciones, sino es un libro matemáticamente perfecto, uno tiene que preguntarse por qué el Señor castigó al pueblo, a las tribus del sur, a Benjamín y a Judá, expulsándolos de su tierra por 70 años. Ya las tribus del norte habían sido destruidas, ¿sí? Las tribus del norte desaparecieron y todavía no han regresado, salvo algunos indicios. Cuando ellos entran en la tierra prometida con Josué, ¿se acuerdan? Moisés no entró. Ellos permanecieron en el país 490 años. 490 años vivieron en el país antes de esta tragedia nacional de ser llevados cautivos a Babilonia. Durante la peregrinación en el desierto, ellos recibieron lo que se llama la Torá, que no solamente son los 10 mandamientos, sino son 613 mandamientos. No los vamos a mencionar todos porque se nos iría la mañana. Pero hay 613 mandamientos. Y ese número lo tienen metido en la cabeza y lo ven por todas partes. Por todas partes aparece el 613. Por ejemplo, cada vez que te comes un remón, una granada, ¿conocen la fruta de la granada? No sé las de aquí, pero todas las granadas en Israel, cuando usted las parte a la mitad y empieza a sacarle esas semillitas, esos granitos rojos, todas las granadas en Israel tienen 613 granitos. Y por eso el sumo sacerdote llevaba en el borde de las vestiduras granadas bordadas para que cuando las viera el 613 por todas partes. Cuando se ponen el manto de oración, que yo tenía que haberlo traído para que vieran cómo es, el manto de oración se llama en hebreo talit. Y la palabra talit numéricamente suma 600. Y entonces, como son 613, esos 13 que faltan, pues le ponen 8 hilos colgando en cada punta y 5 nudos, 8 y 5, 13, más 600, 613. Y continuamente están con el 613, 613, porque son los 613 mandamientos que se dividen en dos grandes bloques: lo tase, tase, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene nunca que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos entraron en la tierra prometida, ellos tuvieron una ley que nunca cumplieron. Nunca la cumplieron. Durante 490 años, la ley consistía en que cada 7 años, así como cada 7 días sale un Shabbat, un día de reposo, donde no se hace ninguna actividad laboral, ni agrícola, ni ganadera, sino se cesa toda actividad, recordando cuando Dios creó el universo y la tierra. Cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se siembra nada este año. Y algunos preguntarían: ¿y de qué vamos a vivir entonces? Si ustedes ponen en práctica esta palabra, la cosecha del 6º año será tan espectacular que podrán comer el 6º y el 7º y hasta el 8º también. Porque el que no siembra el 7º no cosecha el 8º. Pero nunca cumplieron esta ley, no se fiaron de Dios. Y entonces, si estuvieron 490 años en Israel sin cumplir esta ley, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? 70. 70 es un múltiplo, ¿verdad? 70 por 7, 490 años. ¿Ven cómo todo encaja? Entonces, cuando se aproximaba el año 70, el año de la liberación, el año de jubileo, porque dicho sea de paso, cada 70 años todas las deudas se perdonaban. ¿Se imaginan ustedes que en el mundo existiera esta ley?
que el Fondo Monetario Internacional le perdonara a todas las naciones de la tierra cada 70 años las deudas que tienen? Sería el mundo un paraíso, ¿no? Que los bancos perdonaran a toda la gente cada 70 años sus deudas. Los esclavos tenían que ser puestos en libertad, las deudas se cancelaban, todo volvía a empezar de cero, ¿verdad? Bueno, pues estando en Babilonia, Daniel comenzó a orar. Esa es la oración que hace en el capítulo 9, porque él sabía que se acercaban los 70 años y el profeta Jeremías había dicho que a los 70 años serían vueltos otra vez a poner en libertad y volverían a su tierra. Entonces él oraba y confesaba el pecado del pueblo y clamaba al Señor para que esa realidad se cumpliera. Y es entonces cuando viene la revelación por parte del arcángel Gabriel, donde le dice: esto es lo que va a pasar desde la salida de la orden. ¿De qué orden está hablando? La salida de la orden significa desde que les dejen salir, desde que el rey Ciro diga: pueden volver los que quieran a Jerusalén a reconstruir el muro, la ciudad, el templo. Desde ese momento empieza la cuenta atrás. Desde ese momento pasarán 69 semanas desde que salgan de Babilonia. Aquí están en Babilonia, cautiverio, hasta, es desde hasta, pasarán 69 semanas. 69 por 7, ¿cuánto es? ¿Sí o no? 483 años. Matemáticamente, desde que salieron de Babilonia para reconstruir Jerusalén, hasta que entró triunfalmente el Señor Jesucristo montado en un pollino de asno, pasaron exactamente 483 años, o si lo prefiere, 69 semanas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entra triunfalmente montado en un pollino de asno a la ciudad de Jerusalén, se pone a llorar, ¿se acuerdan? Y dice aquello de: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisisteis? Si supieran ustedes lo que significa este día. Este es el día del cual habló el profeta Daniel. Daniel sabía el año en el que iba a venir el Señor Jesús. Pero Daniel evidentemente no conoció al Mesías, porque pasaron 483 años más los que ya tenía. Imagínense qué edad podía llegar a tener Daniel cuando vino el Señor. Entonces Daniel, como vivía en el palacio y nunca se casó, Daniel no se casó, incluso a Daniel lo castraron. Daniel era eunuco, porque para poder vivir en el palacio con el rey que no se fiaba de ningún hombre, y con aquellas mujeres que él tenía, castraba, los hacía eunucos absolutamente a todos los jóvenes varones que vivían en el palacio para poder estar con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel llega a ser uno de los hombres más poderosos del imperio babilónico. Daniel llega a acumular unas riquezas de incalculable valor. Daniel era un hombre tremendamente rico, influyente, poderoso, era un gobernante muy reconocido en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él enseña durante su tiempo de estadía en Babilonia toda esta información, la plasma, la escribe en un libro, y entonces cientos de años más tarde, personas vienen de Babilonia, porque no todos quisieron volver a Jerusalén. Había mucha gente que había nacido en Babilonia, no conocía nada de Jerusalén. Volver a Jerusalén era empezar de cero. No tengo casa, no tengo tierra, no tengo nada. Es trabajar de sol a sol levantando una ciudad de cero. Yo prefiero quedarme en Babilonia, ya conozco el idioma, ya tengo mi trabajo, ya mis hijos han nacido aquí, yo tengo ya mis nietos en Babilonia. Y muchos no quisieron volver, pero se quedaron con la información que les dio y les enseñó el profeta Daniel. Entonces, una noche, gente de Babilonia comenzó a observar que en el cielo estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Se estaban alineando una serie de planetas y una serie de estrellas comenzaron a indicar un camino de Babilonia hasta un pueblecito llamado Betlehem, que significa en hebreo la casa del pan, o Belén en español. Y estas personas comenzaron un largo viaje de semanas y de meses para ir a un país extranjero, porque sabían que el rey de los judíos
había nacido. Y vinieron cargados con una fortuna de oro, de incienso, de mirra, docenas probablemente de camellos cargados hasta arriba con aquellas riquezas que Daniel había atesorado cuando estuvo en Babilonia, y que ellos sabían que en algún momento, 483 años, 69 semanas después de la liberación de Babilonia, nacería el Mesías en Belén de Judea. Y dice: hemos venido a adorar al Rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. No estaba escrita la Biblia, pero Dios había utilizado las estrellas, no hoy, pero en aquellos tiempos, las estrellas Dios las utilizaba como un mensaje profético a las naciones. Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día emite sabiduría. Todas las estrellas tienen un nombre hebreo. Todas las estrellas que usted ve en el firmamento, las que tienen registrados los astrónomos, tienen un nombre hebreo. Y si usted traduce el nombre de esas estrellas, puede llegar a la conclusión de muchas cosas que dice la Biblia. De ahí entonces el enemigo inventó la astrología, tratando de predecir el futuro de las naciones, de la gente, de las familias, etcétera, etcétera. Y allí en Babilonia, en Ur de los Caldeos, por aquella región de Mesopotamia, la cuna de la civilización, nacería tiempo atrás un gran hombre llamado Abraham. ¿Se acuerdan? El nombre, solamente a modo de dato, no sé si a ustedes les interesa todo esto, pero a mí es que me apasiona, ¿no? Entonces, el nombre Abraham, ¿cómo se le ponía nombre a la gente en Babilonia? Bueno, los sacerdotes cargaban al niño en brazo, salían al desierto en una noche estrellada, miraban hacia el firmamento y ellos interpretaban, pronosticaban el destino de esa criatura, y en base a lo que ellos creían entender, le ponían el nombre al niño. Y a ese niño le pusieron en hebreo este nombre: Abraham. ¿Sí? Entonces fíjese que como en hebreo las letras son números y los números son letras, si usted, por ejemplo, a la letra Aleph le pone su correspondiente valor numérico, le corresponde el número 1. A la letra B le corresponde el número 2. A la letra Resh le corresponde el número 200. Dios, Kaf, Lamed, Men. Y a la letra Men le corresponde el número 40. ¿Cuánto es esto? 242. 243. Este es el valor numérico del nombre Abraham. Abraham. El nombre de Dios, el nombre propio de Dios, tiene 4 letras. Y se van a dar cuenta ahora cuando se las escriba en la pizarra, que ninguna de las letras del nombre propio de Dios aparece en el nombre de Abraham. Dios, no Dios. El nombre de Dios se escribe en hebreo así: Yod, Hei, Vav, Hei. Este es el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Cada vez que respiras y aspiras, tu corazón hace Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Eso es lo que se oye cuando te ponen el aparatito Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Yo he puesto eternidad y mi nombre en el corazón de los hombres. Pero Abraham no tenía ninguna letra del nombre de Dios. Y era un hombre estéril, un hombre que no tenían hijos, no tenían descendencia. Entonces el Señor, cuando Él se revela la vida de Abraham, y Abraham sale de Babilonia, de Ur de los Caldeos, le dice: a partir de hoy te vas a llamar, ¿cómo? Abraham. Hay 1, 2, 3, 4 letras. Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 letras. Esta letra, ¿dónde está? Dentro del nombre de Dios. Y entonces ahora vamos a sumar el valor numérico de Abraham. Aleph es 1, Bet es 2, Resh es 200,
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. 5. Men es 40. Sumamos y es, ¿cuánto? 248. ¿Sí o no? Antes de que el Señor estuviera en tu vida valía 243. Ahora que Dios está en tu vida, tu valor se ha elevado porque Dios está en ti y ahora ya eres 248 y ahora serás padre de multitudes y ahora todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Eso es lo que hace Dios. Añade su esencia a la vida de Abraham y automáticamente su vida cambia radicalmente. Pondré mi nombre en ellos, dice la Biblia. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora nos ha dado más valor, ahora nos ha comprado, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque ahora su nombre y su esencia mora y habita en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra triunfalmente en Jerusalén, el pueblo de Israel no entiende. Verán, pero no entenderán. Escucharán, pero no comprenderán. Este día fue clave para la historia de Israel, para la historia de la humanidad. Y no lo entendieron, no lo aceptaron. Y entonces es cuando días más tarde Él dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vuestra casa quedará desierta y seréis esparcidos por todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Él da un paquete profético que es Mateo 24, léanlo, o Lucas 21, donde Él dice cosas que van a ocurrir en el presente y en el futuro. Y lo que hace Juan en el Apocalipsis es explicar, desglosar todo lo que el Señor explicó en el Monte de los Olivos en Mateo 24 y Lucas 21, ¿verdad? Entonces, en un principio, cuando leímos esta mañana la profecía de Daniel 9, hablamos de 70 semanas, ¿sí o no? 70. Pero aquí hay 69, hermano. O 483 años. ¿Cuántos años faltan para que se cumpla toda la profecía de Daniel? Pues 7, ¿verdad? O como según se vea, una semana, una y 69, 70, o 7 años. Muy bien. ¿Cuántos años han pasado desde que entró triunfalmente el Señor Jesucristo en Jerusalén hasta nosotros hoy en día? Más de 2000. Entonces uno dice, pero ¿y dónde metemos estos 7 años que faltan? ¿O esta semana que falta? Ya ha pasado más tiempo del que se había profetizado en la Biblia. Evidentemente esa última semana o esos últimos 7 años no contabilizan desde la resurrección y muerte del Señor Jesucristo hasta hoy en día. Se detuvo el tiempo, se paró el tiempo, se abre un paréntesis desde la muerte y resurrección del Maestro hasta no sabemos cuánto tiempo, pero falta por cumplirse esa última semana, y esa última semana es la que vamos a aclarar en esta mañana. Pero antes de avanzar, porque todo esto es historia, todo esto es lo que le da credibilidad a lo poquito que falta por cumplirse. Por lo tanto, las 69 semanas ya forman parte de la historia. Ya estuvieron los babilónicos, después estuvieron los medos persas, después vinieron los griegos con Alejandro Magno, después se levantó y fue destruido el imperio romano, que fue el imperio más extenso y duradero de la historia, de casi 1000 años, dividiéndose en 2 grandes secciones, Oriente y Occidente, con Constantinopla por un lado y con Roma por otro. Pero todo eso es historia. A nosotros lo que nos interesa es lo que va a pasar y cuándo va a comenzar esa última semana o esos últimos 7 años que se describen en el libro del Apocalipsis con una perfección extraordinaria. Pero repito, antes de avanzar y meternos en la última semana, ¿hay alguna pregunta sobre lo que he explicado? Y esperen un momentito que le van a poner un micrófono, entiendo, ¿no? ¿Dónde está Luis? Porque como estamos grabando todo esto, Osman, nos gustaría que la persona que haga la pregunta, por lo menos, mira, ¿tiene volumen este micrófono? El plan de Dios para el pueblo de Israel, es completamente diferente al plan que Dios tiene para la iglesia.
Porque Dios tiene con nosotros un trato personal y con Dios, y Dios con Israel tiene un trato nacional. Son dos cosas diferentes. Con nosotros tiene un trato personal, individual. Con Israel un trato nacional. Por eso Israel nadie lo ha podido destruir. Ha tenido 7 guerras. Desde 1948 que se dio, digamos, el anuncio del Estado moderno de Israel, hasta hoy en día ha habido 7 guerras. Y las que faltan. Y todas las ha ganado. Israel nunca ha sido destruido en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque hay un trato nacional de Dios con ese pueblo, ¿verdad? ¿Significa eso que no hay judíos cristianos? Sí, hay miles de judíos cristianos. Se llaman mesiánicos, no cristianos, ¿no? Pero hay miles, hay montones de iglesias. Yo he predicado en Tel Aviv, he predicado en Ashkelon, he predicado en Jerusalén. Hay muchas iglesias en Israel y lógicamente son judíos cristianos. Pero ¿y los judíos que no son cristianos? Los judíos que no dicen ni siquiera Yeshua, sino Yeshú, y escupen al suelo, que blasfeman el nombre del Señor porque odian el nombre del Señor. Esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Hay un trato nacional. Ezequiel capítulo 37, 36, 37 nos habla de una restauración espiritual y de una restauración nacional. Cuando aquello de los huesos secos, ¿se acuerdan? ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel también está en Babilonia. Ese es otro profeta, ¿no? Él está en Babilonia y el Señor le muestra el valle de los huesos secos. ¿Y ese valle dónde está? El valle de los huesos secos está en Jerusalén. Es el Bet Hayim, es el cementerio. El cementerio más grande y antiguo del mundo está a las afueras de Jerusalén, que se llama en hebreo la casa de los vivos. Porque el cementerio es la casa de los vivos. Los cuerpos están ahí, pero todos los que están ahí están vivos. En un sitio o en otro, pero todos están vivos. Y el Señor le muestra a Ezequiel el valle de los huesos secos y le dice, ¿estos huesos tú crees que vivirán? Y Ezequiel dice, yo no lo sé, Señor. Dice, profetízales, predícales. Y entonces se levantan del cementerio, pero dice que les faltaba el espíritu. Y les dice, predícales para que les venga el espíritu. Y entonces dice que se levantaron y se convirtieron en un gran ejército. Y dice, Señor, ¿y todo esto qué es? Dice, esto es que al final de los tiempos, Israel será restaurado nacional como pueblo. 2000 años Israel como pueblo no existió, no había escudo, no había bandera, no había himno, no había tierra, no había nada, hasta el punto que los judíos en su desesperación creyeron que nunca el sueño de volver a su patria se cumpliría, y entonces judíos multimillonarios llegaron a pensar en comprar grandes extensiones de terreno en África para hacer el Estado de Israel en África. Porque Israel pues le perteneció a los otomanos, le perteneció a los ingleses, le perteneció a los árabes, y ellos nunca pensaron que volverían. Pero en mayo de 1948, a las 4 en punto de la tarde, el presidente David Ben Gurión se levantó y dijo, esta es nuestra casa y de aquí ya no nos vamos. Pero no tenían Jerusalén como su capital, no podían entrar a Jerusalén, lo tenían totalmente prohibido. Pero en 1967, en junio del 67, tomaron Jerusalén, y ahí se acabó el que los gentiles hollaran y pisotearan Jerusalén, y ahora Jerusalén es la ciudad eterna del Estado de Israel. Se ha producido una restauración nacional. Es un hecho, Israel está ahí, les guste o no les gusta a la gente, hay un país que se llama Israel, pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Israel todavía sigue con ese velo en los ojos y aún no entiende que el Mesías ya vino. Y ellos le están esperando por primera vez y nosotros le estamos esperando por segunda vez, ¿se dan cuenta? Entonces todo eso, toda esa restauración nacional y toda esa conversión de millones y millones de gentiles se ha producido y se está produciendo en esta etapa. Pero llegará el momento cuando Dios hará lo mismo que hizo con el arca de Noé. Cerró la puerta. Y ahora entramos en otra etapa que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. O para nosotros la gran tribulación. Entonces yo voy a borrar ahora esto y vamos a hablar de la última semana o de los últimos 7 años, y vamos a poner en orden las cosas. En la época de Juan, en la época apostólica, en la época de los profetas, no existían los libros. El primer libro que se
se hizo en formato de libro fue la Biblia en la imprenta de Gutenberg, en Alemania, en la época del Renacimiento. Los libros eran rollos, eran pergaminos. Se escribían, se hacía un rollo y se ponía un sello con cera, la cera de las velas, y los reyes con su anillo, ¿verdad?, lo marcaban, y ahí nadie podía leer el contenido del libro, del pergamino, del sello. Juan está desterrado en la isla de Patmos, en Europa, y él ve una visión. Y en esa visión se le muestra un rollo, un pergamino, con 7 sellos lacrados, que nadie podía ni abrirlos, ni tocarlos, ni aún mirarlos. Y entonces Juan lloraba, porque dice que no se encontró a nadie digno de abrir. Cuando se abría un pergamino, esa palabra abrir era revelar. Voy a revelar el contenido. Y entonces dice que se encontró a uno digno, que fue el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el principio y el fin, el príncipe de la paz. Él era digno de cogerlo, de abrirlo, de explicarlo, etcétera, etcétera. Y cada vez que le quitaba un sello, cada vez que rompía un sello, ocurría una tragedia en la tierra. Y cuando se abría el segundo sello, ocurría otra cosa en la tierra. Y ahí ustedes pueden ver que lo que va sucediendo es el inicio, el comienzo de la primera parte de lo que llamamos la tribulación o la gran tribulación. Y entonces, como el libro del Apocalipsis tiene un lenguaje típico, es un lenguaje metafórico, de colores, de animales, de números, para poder interpretar adecuadamente lo que dice el Apocalipsis, usted tiene que conocer lo que el Señor le reveló a Daniel, porque conociendo lo que le dijo a Daniel, usted puede entender lo que el Señor le está diciendo a Juan. Y entonces lo primero que ve Juan es un caballo que va cambiando de color. Eso no existe en la actualidad, no hay un caballo que va cambiando cada día. Eso parece más que un caballo, un camaleón, ¿no?, que se va adaptando al paisaje. Pero es que en literatura y en el arte, cuando se hace un énfasis al caballo y no solamente al que lo monta, se le está rindiendo homenaje a los dos. Por ejemplo, en Caracas, en Venezuela, hay una estatua ecuestre de Simón Bolívar en un caballo, pero el caballo está de 2 patas. Y entonces eso significa en arte que cuando en una figura se ve a un caballo de 2 patas, se le está rindiendo homenaje al caballo y al jinete. Pero por ejemplo en España había una figura, una estatua de un caballo de 4 patas, y encima había un señor que era el generalísimo Franco, y claro, a él no le hacía ninguna gracia que le hicieran el homenaje al caballo. Por lo tanto lo puso de 4 patas para que el homenaje fuera solamente al que lo cabalgaba, en este caso era él. En el libro del Apocalipsis tú ves que el caballo aparece blanco y encima va montado un señor con un arco, pero no tiene la flecha. Y un arco sin la flecha, ¿para qué sirve? Absolutamente para nada. Es una forma de decirte, ya empezó la semana 70, ya empezaron los 7 años. ¿Cómo empieza la gran tribulación? Con la puesta en escena, con la presentación de un líder que nosotros lo conocemos como el anticristo o el antimesías. ¿Quién es este caballero? ¿Quién es este personaje siniestro? Un hombre de carne y hueso, con papá, con mamá, con pasaporte, un líder político con una influencia tremenda, que recibirá el apoyo de muchas naciones de la tierra, tendrá todo el dinero que quiera, tendrá todo el armamento que quiera, tendrá toda la influencia que quiera y tendrá casi una repercusión, diríamos, cuando decimos mundial. Ustedes, hermanos, tienen que tener en cuenta que lo que es Latinoamérica no aparece en la profecía bíblica. El mundo bíblico en cuanto a lo profético es Europa, parte de África y Oriente Medio. Colombia, para el café es muy bueno y para comer es maravilloso, pero en la profecía bíblica evidentemente no está, ¿verdad?
Por lo tanto, este líder político se levanta del antiguo territorio que ocupó el antiguo imperio romano. ¿Sí? Se levanta este personaje, pero tiene el apoyo, tiene la ayuda de otro hombre llamado el falso profeta, que es el responsable de todo lo religioso, entre comillas, de todo lo espiritual, y él de todo lo político. Y ambos se unen con la ayuda de Satanás, haciendo la función de padre, ¿verdad? El anticristo como si fuera su hijo, y el falso profeta como si fuera sus relaciones públicas, el que lleva a la gente, como hace el Espíritu, que lleva a la gente a Cristo. Pues eso es la función de este personaje. Lo importante es que la Biblia nos dice dónde va a vivir y desde dónde va a gobernar o a ejercer su influencia, por lo menos el falso profeta. Y dice que es sobre la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Utiliza como argumento para decir, bueno, ¿y ustedes que se bautizan por los que murieron? Si Cristo no resucitó, absolutamente no sirve para nada. Esa práctica la tienen todavía hoy en día los mormones, ¿verdad? La iglesia de los mormones se bautizan por los muertos. Y finalmente, cuando él ya ha dado todo tipo de argumentos para demostrar y presentar crédito a la resurrección del Señor, él dice en el versículo 51 algo tremendamente interesante que muchos cristianos han leído, pero que no han caído en la profundidad del texto que vamos a leer a continuación, que dice así: he aquí os digo un misterio. Os voy a contar un secreto. Os voy a revelar algo que nunca nadie ha contado. Y es lo siguiente: que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir a veces en la Biblia es sinónimo de morir. Cuando dice, y muchos duermen, en Primera de Corintios, ¿verdad? Muchos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. Sí, muchos se murieron por participar indignamente de la mesa del Señor. El Señor Jesucristo dijo, vamos a despertar a Lázaro. Y le dijeron, no, pero es que está muerto. Luego dormir y morir muchas veces es lo mismo. Y Pablo dice que no toda la gente se va a morir. Habrá un grupo de gente que serán arrebatados en las nubes con el Señor, que no van a morir, pero todos seremos transformados. Y la palabra que aparece ahí es la palabra metamorfosis, que es lo que le pasa al gusano cuando se transforma, ¿verdad? Y se convierte en mariposa, ¿verdad? Y eso que les estoy contando, que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados, se va a producir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, por poner un ejemplo. ¿Y cuándo se va a producir eso? A la final, ¿qué? Trompeta. ¿Cuántas hay? Bueno, pues a la final, a la última, va a pasar esto: los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, él creía que estaría vivo, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Y usted dice, uy, pero si ya lo está diciendo, mijo. Entonces, yo voy a decir algo que a lo mejor a más de uno dice, ay, lo que dijo el pastor, hoy no va a venir el Señor. Pero hermano, bueno, si cuando llegue a la noche estamos aquí, no me equivoqué en lo que les dije. Si por casualidad cuando llegue el culto se quedaron 3 o 4, pues entonces me equivoqué y allá arriba les pediré perdón. ¿Por qué yo digo que hoy no va a venir el Señor? Porque viene a la final trompeta. ¿Por qué dice, estad velando y orando para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche? Porque yo ya te he dicho lo que va a pasar y cuándo va a pasar, para que no estés despistado ni distraído. Porque es a la final trompeta cuando los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces hay unos tiempos establecidos por el Señor. Ahora, puede ser que en esta mañana haya alguien, estoy convencido de ello, que diga, pero hermano, la iglesia no va a estar en nada de esto. Porque nos enseñaron que cuando las cosas empiecen a ponerse calentitas y peligrosas, nosotros nos vamos. Ok. Vamos a preguntarnos quién fue la primera persona en la historia que enseñó y dijo eso en un grupo de iglesias.
Yo se lo voy a decir. Durante siglos estuvo totalmente prohibido. Se veía como una especie casi diríamos de blasfemia, de falta de respeto, que se le añadieran a la Biblia comentarios, mapas, fotografías. Eso no se podía hacer, eso era como un pecado mortal. Hasta que un señor, un predicador llamado Scofield, de mucha influencia, de mucho renombre, un hombre que sabía mucho de la palabra, hizo la primera Biblia en la historia con comentarios. Y se conoce como la famosa Biblia de Scofield, porque este señor se llamaba Scofield. Y él añade en esos comentarios algo que un cura en el siglo XIX dijo, y fue lo siguiente: la iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada, llevada a la presencia del Señor antes de que empiecen los tiempos de la tribulación. Y a Scofield aquello le gustó y dijo, qué interesante, ¿eh? Y lo metió en la Biblia. Claro, todo el mundo en aquel tiempo tenía a Scofield como un señor de un respeto y de una honorabilidad tremenda, y dijeron, bueno, si Scofield dice que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, pues que no vamos a estar en la gran tribulación. Y entonces comenzaron denominaciones, muchas de ellas, incluso de la que yo vengo, a enseñar en las escuelas bíblicas que los cristianos no iban a estar en ningún momento, en ninguna etapa de la gran tribulación. Pero claro, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que Pablo, que creo que tiene más peso que el señor Scofield, o que cualquier denominación, dijo, de eso nada. El arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos, que hay dos, una en esta etapa y otra al final, ahora lo vamos a ver, se produce a la final trompeta. A la final trompeta. Claro, yo sé que es más cómodo y decir, bueno, cuando todo empiece a romperse por todos los lados y cuando esto empiece a ponerse difícil, nosotros nos vamos. Bueno, pero usted coge, por ejemplo, un libro de teología de siglos atrás y todos los cristianos oraban para tener el honor de morir por Cristo. Incluso en el libro de Hebreos, cuando se habla acerca de aquellos hermanos que podían ser libres y pagaban el rescate, es como si te secuestran, ¿no? Y te dicen, ¿quieren que lo soltemos? Paguen el rescate y si no le pegamos un tiro en la cabeza. Pues en aquellos tiempos ellos decían, no paguen el rescate, pero hermano, que lo van a matar. Dice, no, si yo quiero que me maten, porque así tendré mayor recompensa en el reino de los cielos. Qué diferentes eran aquellos cristianos a nosotros hoy en día, que decimos, pastor, ore por mí, que me están persiguiendo. Y aquellos decían, no me pague el rescate, no se le ocurre pagarme el rescate, porque entonces pierdo recompensa cuando llega la presencia del Señor. Qué diferentes eran, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esa postura, esa opinión personal de aquel sacerdote fue plasmada en la Biblia de Scofield y ya pasó a lo largo de los años hasta el punto que muchos cristianos dicen, no, eso no puede ser así. Bueno, pero yo prefiero creer a lo que dice la Biblia que a lo que dice el hombre. Y entonces cuando ya toca la última trompeta, es aquí en esta mitad de la semana cuando se produce lo que acabamos de leer. Durante esta primera etapa también se produce, ustedes tienen que anotar, por ejemplo, aquí, la cantidad de viajes que hizo, el esfuerzo que pagó, las cartas que escribió, ganó a miles para Cristo. Imagínense a dos como Pablo durante 3 años y medio con radio, con WhatsApp, con Facebook, con YouTube. Mi madre, eso sería increíble. Sanpablo.com. Muchachos, si nosotros hemos hecho con un telefonito lo poquito que se ha hecho, imagínate estos dos supermanes para el Señor ganando almas para Cristo. Al final los matan, ¿saben? Al final los matan y no los entierran, que eso en la cultura de Medio Oriente es lo peor que se le puede hacer a un cadáver, o prenderle fuego o no enterrarlo. Eso es el peor insulto. Mire, Israel soltó un día 1000 presos palestinos, 1000 presos para recuperar el cadáver de 2 soldados muertos. 1000 por 2 muertos, porque para ellos había que darles un funeral y un entierro digno. Y eso es un insulto en el Medio Oriente, cuando se le prendía fuego a un cadáver, cuando no se le enterraba, a los crucificados, por cierto, no se les enterraba, por si no lo sabían. No se les enterraba a los crucificados.
echaban a perder, a descomponer en la cruz. Venían los cuervos, los buitres, los perros, esos terminaban descompuestos. Y por eso Nicodemo tiene que ir a Pilato y decirle: déjame enterrar al Señor, yo me lo llevo. Y Pilato dice: ven, va, llévatelo. Pero los otros dos, al de la derecha y al de la izquierda, allí se quedaron. Y ese era el destino del Señor. Les quitaban cuando morían. ¿Qué hicieron con el Señor? Le quitaron la ropa y lo dejaron desnudo, totalmente desnudo, y no los enterraban. Y por eso Nicodemo dijo: por favor, ya que en vida le han hecho todo lo que le han hecho, déjame el cuerpo del Señor. Y se llevó el cuerpo del Maestro, ¿verdad? Entonces a ellos no los entierran, pero a los 3 días y medio de tenerlos en la plaza allí en Jerusalén, dice que toca el 7º toque de trompeta y son levantados, son resucitados. Y entonces es cuando comienza lo fuerte. Cuando la Biblia dice que las imágenes tienen boca y no hablan, ojos y no ven, pies y no caminan, probablemente pondrán una pantalla gigante en toda la ciudad de Jerusalén y en muchas naciones de la tierra, y van a ver cómo habla no la estatua, sino habla él, pero la figura de la estatua está allí en Jerusalén, dentro del Kadosh Kadoshim, dentro del lugar santísimo. Y entonces se produce la gran tribulación, y es cuando comienzan las 7 copas de la ira. 7 copas de la ira. 4 demonios tremendamente poderosos y destructivos son soltados después de miles de años, después de haber estado atados en Mesopotamia junto al río Éufrates y Tigres, y hacen un destrozo terrible en la tierra. Y entonces es cuando el anticristo le dice a los judíos: aquí el que manda soy yo, aquí yo soy Dios, aquí se acabó de adorar al Señor, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace es un control mundial de la población y comienza a marcarlos como si fueran animales. Y es entonces cuando le pone una marca a la gente que la conocemos como la marca de la bestia, del famoso 666, ¿verdad? Evidentemente. Dice que a pequeños, a grandes, a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a mujeres, a todo el mundo los marca. ¿Para qué? Para tenerlos controlados. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ninguna transferencia bancaria, nadie puede hacer nada si no está marcado en la mano o en la frente. Evidentemente no te van a poner un sello, sino probablemente será una especie de microchip, de algo que te meten ahí que ni sabes que lo tienes, pero ya te lo metieron dentro. Ya está inventado ese microchip. Se alimenta con una pequeña batería de litio. Por si alguien tiene la tentación de arrancárselo, al querer quitártelo, se parte la pequeña batería de litio y te contamina la sangre y te mueres en segundos. Emite una pequeña señal que a través de un satélite saben en todo momento dónde estás, lo que estás hablando, con quién no estás, si estás aquí o estás allá. Un control, y vamos cada vez abocados a más control. Cada vez nos están controlando más. Los mismos teléfonos ya saben dónde están, ya saben lo que están hablando, ya saben lo que estás pensando, ya lo saben. Pero esto va más y a más y a más y a más y a más. Y entonces durante la segunda etapa de la gran tribulación se producen las famosas 7 copas de la ira. El anticristo marca. Ahora, referente al anticristo, hay un detalle muy interesante que Juan nos da. Dice: aquí hay sabiduría, dice Juan, aquí hay sabiduría. El nombre del anticristo no lo sabemos. No podemos decir se llama Juan García, ¿no? Pero sí sabemos el valor numérico de su nombre. Yo les enseñé antes que los nombres, todo tiene un valor numérico, ¿se acuerdan? Cada letra tiene un nombre, cada letra tiene un número. Entonces Juan dice que para poder reconocer que ese es el anticristo y no el otro, el valor numérico de su nombre es 666. Es un político, no es un futbolista, no es un torero, no es un pintor, es un político. Y cuando veamos en escena a un político y tengan ustedes la sospecha, ¿no? De, uy, ¿podrá ser este? Ok. Claro, tienen que tener la tabla de los valores numéricos y decir, este no es. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gorbachev, que murió recientemente, apareció en escena y comenzó a hacer cambios tan significativos y trajo en teoría la democracia a Rusia? Todo el mundo decía, este es el anticristo, mira lo que tiene en la frente. Y el pobrecito tenía un lunar el pobre.
Y se murió Gorbachov y no. Después dijeron que él era el príncipe de España, porque es muy guapo, muy atractivo, muy alto, no sé qué. Va a ser el príncipe, va a ser, ese no manda ni en su casa, va a mandar, no manda ni en la casa, que la mujer es la que lleva los calzones y va a ser el anticristo. ¿Tú me entiendes? Entonces, se ha ido especulando, pero la Biblia nos da datos. Por ejemplo, un dato: su nombre suma 666. Otro dato, interprételo como quiera: del amor de las mujeres no hará caso. Ay, amigo. Ay, amigo. Pierde aceite el caballero. Bueno, está de moda. Del amor de las mujeres no hará caso. Puede ser que a lo mejor le vaya al bando contrario o que se quede soltero. Tiene una doble interpretación, ¿sí o no? Dejará de honrar al Dios de sus padres y se hará del Dios de las fortalezas. Y es la primera vez en la Biblia, en arameo, en el libro de Daniel, que aparece el nombre Alama Ozin, que es el Dios de la guerra. Entonces hay una serie de cambios. Dice, intentará cambiar la ley y los tiempos. Va a querer cambiar los tiempos, va a querer cambiarlo todo. Pero su eslogan publicitario será: vengo a ofrecerles paz y seguridad. Las dos grandes mentiras. Porque el diablo nunca puede ofrecerte ni paz ni seguridad. Pero él viene a ofrecer paz y seguridad, lo cual significa que en el momento en el que este caballero aparezca, no hay ni paz ni seguridad en el mundo. Y cada vez vivimos con más inseguridad, ¿sí o no? Cada vez en el mundo se vive más asustado: no mires para allá, cuidado con este. Y vendrá un momento en el que la gente tendrá pánico hasta de las hojas de los árboles que se caigan, hasta del estruendo de las aguas, etcétera, etcétera. Entonces estamos abocados a todo esto, pero antes de decirles cuándo se va a producir todo esto, que también la Biblia lo dice, y ustedes tienen que saber. La primera resurrección. Sí, sí. Y el arrebatamiento de la iglesia. Pues mi pregunta es la siguiente: ¿esa resurrección va a ser evidente para el resto de la humanidad? Hombre, ¿Se va a hacer evidente? ¿qué le parece a usted si de repente desaparecen del mundo 1.000 millones de personas? Que se dice que más o menos el número de cristianos que hay hoy en día en el mundo. Y en cuanto al arrebatamiento y en cuanto a la resurrección, pues idem de lo mismo. Imagínese usted miles y miles, por no decir. Y dice la Biblia que cuando Abraham salió de Babilonia, dice que él en el fondo lo que buscaba era la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y uno dice, pero ¿y cuál es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? No hay ninguna ciudad hoy en día en el mundo que la haya construido Dios. Solamente hay una ciudad que Dios ha construido y se llama la Nueva Jerusalén. Y dice que Abraham la vio. Lean el libro de Hebreos. Dice, la vio y le dijo: uy, qué bonita eres. Y la saludó y la vio de lejos. Y en ese lugar donde la vio fue donde siglos más tarde los judíos dijeron: bueno, construyamos algo lo más parecido a esa ciudad que nuestro patriarca Abraham vio, y construyeron una casa y la forraron de oro y la llamaron el Bet HaMikdash, que es la casa santa donde Dios va a vivir, como un prototipo, ¿verdad?, en miniatura de lo que Abraham vio de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, cuando termina la gran tribulación, empieza el milenio, termina el milenio, y es recientemente entonces cuando desciende la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, y ahí estaremos por la eternidad en la presencia del Señor, ¿sí? Así es que cuando ustedes comiencen a hablar de anticristo, de falso profeta, de esto y de aquello, tienen que tener este esquema en la cabeza para que sepan en qué parte de la historia nos encontramos. Ahora, antes de que demos por finalizada, por así decirlo, la clase y hagan cualquier pregunta, ¿cuándo va a arrancar todo esto, hermano? ¿Cuándo va a empezar? Porque todo esto está muy bonito, todo esto está muy interesante, pero ¿hay alguna clave, hay algún dato, alguna información para decir, va a empezar cuando pase esto? Yo creo que sí lo hay. Si quieren, cuando venga el año que viene a Colombia, se lo puedo decir. Como los culebrones que ustedes nos mandan a España, dicen, continuará. ¿Se casó o no se casó? Continuará. La reconstrucción del templo es inminente. En Jerusalén hay un museo extraordinario que yo siempre llevo a la gente a verlo, que se llama el Museo del Templo. Y allí está todo lo que se va a utilizar en el templo, salvo el Arca de la Alianza, que está escondida.
hay una réplica, pero todo está preparado para la reconstrucción del templo. Los instrumentos musicales, la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que es así de alto, es enorme. Tengo por ahí fotografías de oro, todo de oro de arriba abajo, 1500 kilos de oro, imagínense lo que vale eso, ¿verdad? El altar, las ropas, hay unos instrumentos hermosos, unas trompetas enormes de plata, todo está preparado. Las piedras del templo son piedras ya cortadas, numeradas, porque en la construcción del templo no se podía ni se podrá hacer ruidos de martillos, de golpes, ¿no? Sino que hay que trabajar en silencio y se lleva todo preparado. Entonces las piedras que no se han podido utilizar para nada se llaman piedras kosher, piedras santas, y están enterradas, que están metidas debajo del Mar Muerto. Allí están sepultadas, para que cuando llegue el momento se las saque, se las lleva a Jerusalén. Aquí va la piedra número 1, aquí va la 2, aquí va la 3, y de ahí viene aquello que dijeron, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Porque dijeron, esta piedra no encaja, y era la que cerraba la edificación, y al final esa piedra tipifica a Cristo, que dice, no sirve para nada, y al final dice, uy, ven para acá que tú eres el Señor, ¿no? Entonces todo está preparado. Incluso lo que más me ha llamado la atención, o una de las cosas que más me ha llamado la atención, es un arpa de madera de 22 cuerdas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hei, Vav, Zayin, 22 letras. Entonces, si usted toca la cuerda 4, la 8, la 9 y la 10, usted está tocando la palabra aleluya. Si usted toca la cuerda 20, 18, 19 y 14, usted está diciendo bendito sea el Señor. Entonces cuando tú oyes el sonido, tú sabes que está diciendo bendito sea el Señor para siempre su misericordia. No te lo está diciendo, te lo está dando el sonido, ¿verdad? Para que tú reconozcas que ese sonido es una palabra que glorifica al Señor. Es cuando los que estuvimos en el ejército sabíamos que las órdenes y muchas cosas se anuncian con un toque de trompeta. Cuando llegas al ejército no entiendes nada, te suena todo igual. Pero llega un momento que el oído lo tienes tan afinado que sabes que ahora es el momento de oración. Y ahora es el momento de dormir. Y ahora es el momento de levantarte. Y ahora es el momento de ir a la guerra. Y ahora es el momento de ir y coger la metralleta y prepararla y montarla y irte al campo de batalla. Si todo sea con trompetas, ¿verdad? Como en un barco, se da todo con un silbato. Con un silbato se dan las órdenes. Bueno, pues hay instrumentos que se tocan y tocan música bíblica. Bueno, pero esto es otro tema para otro día. Entonces, hay un punto de partida para la reconstrucción del templo, y es lo que se llama en hebreo, aprendan esta frase, pará adumá. Pará significa vaca en hebreo. Adumá es el color rojo. La vaca roja. Los judíos están esperando que aparezca una vaca roja, de pelos totalmente pelirrojos. No puede tener ninguno blanco, negro, no, todos tienen que ser iguales. Porque esa vaca, según el libro de Números, se tiene que poner sobre el altar, se tiene que sacrificar, se tiene que quemar, y con las cenizas se tiene que purificar la explanada del templo para poder reconstruirlo, ¿vale? Como esa vaca no ha aparecido, todos están esperando a que aparezca, y bueno, yo qué sé, son esas cosas que nos suenan raras, pero es la pura realidad. Pero todo está listo, todo está preparado. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, ya estamos viviendo en esos tiempos, ¿sí o no? Uno sale por las calles y uno mira por atrás a unas parejas y dice, ¿esto qué cosa es? Y cuando se dan la vuelta dice, upa, aquí necesito discernimiento de espíritu, amigo. Porque ¿esto qué cosa es? Entonces vienen los niños del colegio y le dicen a su papá, mamá, yo tengo un íntimo amigo en el colegio que tiene 2 mamás. No, hijo, no diga usted tontería. ¿Cómo va a tener 2 mamás? Que sí, mamá, que mi íntimo amigo tiene 2 mamás. Y entonces la madre va al colegio y dice, a ver, ¿qué rollo me estás contando? Tú dices, mire, y entonces tú te encuentras a 2 señoras que han adoptado un niño, y el niño pequeñito dice, yo tengo 2 mamás. Yo no tengo papá, yo tengo 2 mamás. O el que dice, tengo 2 papás. Bueno, eso hace unos años, eso era impensable. Eso era impensable. Pero es que hoy en día eso es normal. ¿Sí o no? Eso es normal. Bueno, hace poco salió en Europa un señor que dijo, tengo ganas de comerme a un hombre. Y lo publicó en internet.
Entonces imagínense si el pastor Manolo Sierra pone mañana en el Facebook, hermano, tengo ganas de comerme a uno. Pero lo peor no es eso, lo peor es que uno le contestó y le dijo, pues aquí estoy yo, cómeme. Pero vamos a ver, ¿usted me está hablando en serio? Sí, le estoy hablando en serio. Y el tipo fue y le cortó un brazo y se lo comió. Bueno, hasta esos extremos hemos llegado. Hasta esos extremos hemos llegado. Si la maldad, dijo el Señor, se va a multiplicar, ¿por cuánto? No lo sé, pero la maldad va a ir en aumento. ¿Qué más quisiera yo decirle, hermano? No se preocupen, esto en 2 años, esto es el paraíso terrenal. Todo el mundo va a tener trabajo, va a haber un respeto tremendo, el país se va a levantar, vamos a ser prósperos. Es que yo no les puedo mentir. Esto se va al garete, como dicen los marineros. Esto es cuesta abajo y sin freno. Es así. Hijos que matan a los padres, padres que matan a los hijos. Esto es un desorden total. Esto es lo que la Biblia llama la apostasía, donde Dios molesta, Dios no sirve para nada. Vaya usted a cualquier universidad de Colombia o del mundo. Muchacho, eso es Sodoma y Gomorra. Eso es terrible. Hoy en día una niña de 12, 13, 14 años te da clases y te dice cómo es y cómo no es. Eso tenía que venir antes de que viniera el Señor, como los días de Noé. ¿Por qué dijo el Señor, basta, se acabó? Porque terminaron acostándose hasta con los demonios. Se acostaron los hombres y las mujeres con demonios. Que hoy en día en el satanismo se practica eso. Súcubo e incubo se llama. Y tienen relaciones con demonios y sienten lo mismo que si se acostara con un hombre o con una mujer. Una perversión a la máxima potencia, ¿verdad? Donde todo vale, la zoofilia y todo. ¿Eso está allá entre nosotros? Sí, mi hermano, eso está allá. Vaya usted a Europa. Yo vengo de las Islas Canarias. Las Islas Canarias, esa gente allí, ¿de qué vive? Allí no hay pesca, allí no hay agricultura, allí no hay fábricas de nada, allí no tenemos nada, allí lo que tenemos sol y playa, todo el año, sol y playa. ¿Y quién viene a las Islas Canarias? Pues alemanes, ingleses, franceses, suecos, italianos. ¿A qué? A hacer lo que no se atreven a hacer en sus países. Y usted va a una playa en Canarias y te dice, wow, mamma mía. Y usted se puede encontrar allí pues todo lo que se imagine y más. Y vivimos de eso. Hoteles, restaurantes, cafeterías, conserjes, todo vive en torno a Sodoma y Gomorra. Usted puede ir por las calles de cualquier parte del sur de las Islas Canarias y usted va a ver allí lo que a lo mejor no ha visto en su vida. Ya está entre nosotros la apostasía. En las iglesias nunca ha habido tanta descomposición moral y espiritual en las iglesias cristianas como hoy en día. Vaya iglesia, este se casó, el otro se divorció, el otro se arrimó a este, el pastor se casó con esta, ahora se casó con la jovencita del piano, no, pero ahora la del piano era la mujer del otro, no, pero es que la mujer del otro resulta que entre la trompetista, pero esto es un relajo, esto es un relajo, este hombre es pastor, este hombre se ha acostado con 3 o 4 muchachas, ha tenido relaciones con esta, y este hombre es pastor, este hombre es para meterlo en la cárcel 30 años, en Alcatraz, y tirar la llave al agua, y eso es normal hoy en día. Pastores que se llevan la plata de la gente, y una inmoralidad, divorcios, separaciones, gente que predica, que tú dices, pero usted ¿cómo se puede llamar pastor y siervo de Dios cuando usted le debe plata a toda la ciudad, cuando usted es un ladrón, cuando usted es un corrupto? Cuando eso existe hoy en día. Todo eso, hermano, no nos tiene que desanimar, sino decir, Dios mío, yo sé que tú vienes pronto. Porque esta es una de las señales, pero la segunda, que la hemos leído, y se manifieste el hombre de pecado. O el hijo de perdición, es el mismo. Son los nombres que Pablo le da al anticristo. Lo llama hijo de pecado o hijo de perdición. El cual, escuche bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios. Y en aquellos tiempos, ¿cuál era el templo de Dios? El templo de Jerusalén. Se sienta en el templo de Dios. Entonces, si hoy en día, pastor, no hay templo, sino que están los moros allá arriba, están los musulmanes con sus mezquitas, y dice aquí que este hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, entonces quiere decir que el templo va a ser reconstruido, pero no lo ve ahí. Más claro agua, mijo. ¿Cómo se va a sentar en un sitio que no existe? El templo va a ser reconstruido. Dice Pablo, ¿no se acordaban que yo les decía todo esto cuando estaba con ustedes? Entonces él comienza a dar una serie de información que yo quiero que ustedes la lean detenidamente en casa para que usted sepa en qué momento de la historia nos encontramos. Yo creo, y es una opinión ya personal, que este personaje, el anticristo, está vivo y está por ahí
Y todo se está preparando. Miren, Europa ha tenido las dos guerras más grandes de la historia de la humanidad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Los franceses odiaban a los alemanes odiaban a esto, los otros. Hoy en día nos sentamos todos en la misma mesa. Tenemos una misma moneda. Yo me acuerdo cuando viajaba por Europa y usted llegaba a Italia y los italianos tenían unos billetes así, las liras. Usted cambiaba y tenía que llevarse un carro para llevarse todo aquello encima. Cuando ibas a Francia te daban el franco. Cuando ibas a Alemania te daban... Hoy en día una moneda para toda Europa. Una policía para toda Europa. Un ejército para toda Europa. Una sede central en Bruselas, donde vamos a abrir una iglesia recientemente y yo voy a estar ahí dentro de unas semanas en Bélgica, donde hay una máquina, una computadora que la llaman la bestia, que son edificios enteros, donde está el nombre, la dirección, el apellido, la cuenta bancaria, absolutamente todo de todos los habitantes, dicen de Europa, pero yo creo que hasta del mundo. Lo que se dice allí lo tiene que cumplir el español, el francés, el italiano, todo el mundo. ¿Se da cuenta? Ya no hay fronteras. En Europa no hay fronteras. Usted no tiene que llegar y decir, ay, el pasaporte se me olvidó. No, no. Usted puede ir con su coche desde Portugal hasta la otra punta de Europa. No hay fronteras. Eso era impensable hace unos años. Y lo que está diciendo Europa, lo que necesitamos es un gobierno fuerte. Que no diga uno blanco y uno negro, sino necesitamos a un líder mundial. Lo dijo recientemente el Papa. Yo estuve en Roma hace muy poco tiempo y se hizo un culto de oración donde estuvieron los diferentes líderes de las naciones, ¿verdad? Sino fue un ser que el Señor cuando terminó de hacerlo, porque Satanás no es un ser eterno, Satanás es un ser creado. Cuando el Señor lo terminó, miren lo que dijo. No dijo eso ni de Adán. Dijo el sello de la perfección, acabado de hermosura. Le creó una vestidura de todo tipo de piedras preciosas. Y cuando creó a Adán lo dejó desnudo. ¿Qué le parece? Satanás habla todos los idiomas del mundo. Entiende árabe, japonés, chino, holandés, español, todo. Sabe de filosofía, de química, de matemáticas. Se sabe la Biblia de memoria. Es el sello de la perfección acabado en sabiduría. ¿Qué le parece? Un ser que el Señor dijo es perfecto. Hasta que se halló en ti maldad y el Señor lo echó de su presencia. Él sabe, porque se mueve en el mundo espiritual. Él no está perdiendo el tiempo con la televisión, ni está ahí chateando con una muchacha de Colombia contándole todas las cosas mientras la mujer la tiene dormida en la cama y le dice a la mujer, mi amor, vas a dormir, espérate un momentito, y está hablando con una que no sabe de nada y le está contando toda la vida porque dice que la mujer no lo entiende. ¿Tú me entiendes? No me entiende, pero esta la entiende, esta le llama papito, cariño mío, ¿tú me entiendes? Entonces, el diablo no está en esas estupideces. El diablo se mueve en un mundo espiritual y sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo quiere llevar adelante todos los objetivos que no ha conseguido a lo largo de la historia, ni va a conseguir jamás. Y por eso el Señor tuvo que decir aquella palabra impresionante, que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque Satanás te odia, mi hermano. Lo que daría el diablo por decir, tumbé a Manolo Sierra, lo tumbé. Lo que daría el Señor porque el caballero lo que daría el diablo porque se cerrara esta iglesia. Lo que daría el diablo por hacerte caer en pecado y volver a tus vicios antiguos. Él daría lo que fuera porque para él eres un trofeo de guerra. Pero no le des el gusto. No le des lugar al diablo. Sino di, conmigo no vas a poder porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces cuando yo leí ese texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo me pregunté un día en Israel y dije, ¿dónde dijo el Señor esta palabra? Y me dijeron, la dijo en Cesarea de Filipo. Y cogí mi coche y me fui a Cesarea de Filipo y viajé todo el país, lo crucé de punta a punta y llegué una noche al norte de Israel, ya estaba ya cerca de Siria. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde está Cesarea de Filipo? Y entonces no encontraba a nadie y me encontré por allí un señor a las tantas de la noche y le dije, Cesarea. Y me dijo, no, Cesarea está en la costa. Digo, no, yo no digo Cesarea la marítima, donde estuvo Pablo preso allí con Pedro predicándole a Cornelio. No, yo no hablo de esa Cesarea. Yo hablo de una Cesarea que era Cesarea de Filipo. Y me dijo, no, pero esa ciudad ya no existe. Esa ciudad hoy en día se llama Banias. Digo, con razón yo no la encontraba. Y entonces me fui a Banias y era de noche, oscuro, totalmente oscuro. Y resulta que cuando llego a Banias de noche me encuentro una montaña de roca
así enorme, inmensa, inmensa, y unas ruinas como de un edificio, de un templo destruido. Y espero unos días, y cuando llego allí me dice, no, esto es un parque nacional, y estas ruinas eran un templo que cuando usted se metía por dentro terminaba en una cueva, y era el templo al dios Pan, pero no al pan de comer, sino al dios del pánico, del terror, de la muerte. Y se le adoraba lanzando a esa cueva donde salía fuego de abajo, como muchas cuevas en Canarias tenemos que nos sale fuego, y allí la gente hace las comidas. Pues a ese fuego se le lanzaban jovencitas vírgenes y niños recién nacidos para adorar al dios Pan. Y aquí fue donde vino Cristo y le dijo a sus discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y resulta que tiempo más tarde de haber estado el maestro allí y de ver cómo tiraban animales y personas vivas para adorar a ese Dios, al poco tiempo dejó de salir fuego y comenzó a salir agua. Sí, hermano, agua de la roca. No es nuevo, ya el Señor lo hizo en el Antiguo Testamento. Y resulta que sale tanta agua que se junta al río Jordán, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán, y cesó el fuego, porque allí estaba la muerte, hasta que llegó aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cambió la muerte en vida para su gloria y su honra. Y 2000 años han pasado y la iglesia aún no ha sido arrebatada. Nuestros hermanos han muerto torturados, quemados, crucificados y de muchas formas, pero todos hemos muerto, o todos han muerto, y todos nos mantenemos con la fe y con la confianza de que Cristo va a venir otra vez. Y como dice el Señor en Pedro, Él no retarda su promesa, hermano. No se estén quejando, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? No, es que Él no retarda su promesa. No se olviden de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sino que Él lo que está dándole es oportunidad al pecador, a la humanidad, para que se arrepientan y le conozcan y le reciban, porque llegará el momento que será demasiado tarde. Por eso dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y por eso yo quiero pedirle a todos que cierren sus ojos en esta mañana, ahora mismo. Y quiero preguntar, si alguien hay aquí en esta mañana entre nosotros, que usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, ahora es el momento, antes de que sea demasiado tarde, mi amigo. Toma asiento. Ahora es el momento de decir, Dios mío, perdóname porque he sido un ignorante. He vivido adorando a dioses muertos de plata, de oro, de madera, que no tienen poder para nada. Pero hoy he entendido que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y estás vivo y estás sentado a la diestra de Dios Padre, y volverás a buscar a tu amada iglesia. Y yo quiero estar preparado, y no quiero quedarme, y no quiero condenarme en las llamas del infierno por la eternidad. Porque si es verdad que el cielo y la vida nueva, la vida eterna existe, también es verdad que hay una condenación eterna. Te guste oírlo o no, me da igual. Pero es la pura realidad. Y yo no puedo mentirte, yo no puedo endulzar tus oídos para que te vayas contenta de aquí y digas, ay, qué bonito mensaje. A mí me da igual si le gustó o no le gustó el mensaje. Yo no he viajado miles de kilómetros para venir aquí a agradar a la gente, ni para que me aplaudan ni me den regalos. Yo he venido aquí para decirte la verdad que a lo mejor nunca nadie se atrevió a decirte, y la verdad es que Cristo viene pronto. Y si no estás preparado, te vas a condenar por la eternidad. Y sería una tragedia haber vivido como un miserable en la tierra y vivir como un pecador en la eternidad, condenado lejos de la presencia del Señor. Hoy tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo heredé la religión que los españoles trajeron de España. Me la impusieron a la fuerza. Mi padre la creía, mi abuelo la creía, pero tú no eres religión. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros. Cristo no era católico, hermano. Cristo no era evangélico. Cristo no era musulmán. Cristo era el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y por eso, si usted en esta mañana no le ha recibido, ahora es el momento. Yo no le invito a que se apunte a una iglesia. Vaya a la iglesia que quiera, como si no quería ninguna. Eso es problema suyo, no mío. Yo no le invito a una religión, cambie la religión. No, que yo soy católico, era evangélico. Eso no sirve para nada, hombre. Yo le invito a que usted pueda nacer de nuevo y experimentar el amor de Dios en su corazón. Si en esta mañana hay alguien que no le ha rendido nunca su vida a Jesús, hágala ahora. ¿Usted quiere que oremos por usted? Lo hacemos, no hay problema. Levante su mano si usted le quiere entregar por primera vez su vida al Señor Jesucristo en esta mañana. Y yo voy a orar por usted en este momento. Levante su mano aceptando al Señor si usted no lo ha hecho. Dios te bendiga.
Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga, doña. Allí donde están sentados, no hace falta ni que vengan al frente. Digan: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, mi alma en esta mañana. Reconozco que soy un pecador, que estoy perdido sin Cristo. Pero yo te pido perdón. Ven a mi vida, cámbiame, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal en esta mañana. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero estar preparado para tu venida, porque sé que tú vienes pronto. Y yo quiero irme contigo, Señor. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Y yo pido en el nombre de Jesús que tú limpies mis pecados en este momento. Yo me rindo a ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, en cuanto a los acontecimientos que nos relata la Biblia, que usted nos ha aclarado aquí muy gentilmente, mi pregunta es si estos acontecimientos de tribulación ocurrirán en todo el globo terráqueo, incluyendo Latinoamérica, nuestra amada Colombia, o se va a centrar en Europa, en Asia y en todo ese antiguo mundo del que usted nos mencionó en ocasión. Esa pregunta es muy interesante, y cuando yo estuve en la escuela bíblica se la hacía mucho al maestro que teníamos en aquella época, ¿no? Porque así como dije hace un rato que en la Biblia no aparece lo que es Latinoamérica, ni Norteamérica, ni nada de eso, muchos se plantean el hecho de decir, bueno, todos esos acontecimientos terribles que van a suceder serán a nivel mundial, o será algo que afecte fundamentalmente a una parte del mundo. Bueno, yo creo que si hay un pueblo sufrido sobre la tierra, ese pueblo son ustedes. Yo creo que no hay gente más sufrida y más sacrificada que los latinos, por un motivo o por otro. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen la piel curtida y ustedes son capaces de aguantar lo que no aguantaría nadie, ¿verdad? Ahora bien, mi opinión personal es que todo este foco de tragedias, de calamidades y de desgracias va a afectar fundamentalmente a lo que es Europa y lo que es el Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que ocurre? El mundo hoy en día está tan globalizado que lo que pasa en un sitio afecta a otro. Miren, por ejemplo, nosotros en Canarias, gracias a Dios, no necesitamos calefacción para el invierno, pero tanto España como Europa son países muy fríos. Y Rusia, que está en pleno conflicto bélico con Ucrania, ya cortó, ya cerró el grifo, porque a Europa nos viene el gas por Rusia, por el oleoducto de Rusia, o por Argelia y Marruecos. Nosotros recibimos el gas de esos países africanos, pero este invierno va a ser muy, muy complicado para países como Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, que van a pasar serios problemas. Entonces, no, la guerra es en Ucrania, sí, pero la guerra es en Ucrania, pero yo estoy pagando la gasolina a $2.30 en España hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no nos llega tanto de allá. Y la luz, todo se ha disparado, y uno dice, bueno, pero yo no soy de Ucrania, sí, pero es que de Ucrania era el granero de Europa, si todo el grano venía de Ucrania, hay guerra, ya no hay grano, entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que, aunque no va a afectar, digamos, los acontecimientos finales directamente a Latinoamérica, pero es que Latinoamérica, de alguna manera u otra, está conectada con otras naciones de la Tierra. Y lamentablemente, y digo esto con todos mis respetos, los países de Latinoamérica que son tan ricos en materias primas, Latinoamérica, ¿qué es lo que no tiene, mijo? Ustedes tienen todo, tienen oro, tienen hierro, tienen petróleo, tienen todo. Bueno, ustedes tenían que vivir como multimillonarios. Ustedes tenían que ser la gente más rica de la Tierra, pero por una mala administración, por etcétera, etcétera, esos recursos, miren Venezuela, yo nací en Caracas, Venezuela es un país rico, y Venezuela está destruido. Entonces, en vez de haber utilizado esos recursos para bendecir al pueblo, como por ejemplo hizo Noruega. Noruega es un país de 3 millones de gente, un país chiquitito, un país que no tenía un buen nivel de vida. Descubrieron petróleo, hoy en día los noruegos son todos ricos, porque el gobierno lo que hizo fue distribuir esa riqueza en el pueblo, y hoy en día un sueldo mínimo y básico de un noruego son $4.000 al mes. Entonces, ¿cómo vive esa gente? Bueno, no tienen que pagar nada. ¿Por qué? Porque distribuyeron la riqueza. Entonces yo creo que tenemos que ser honestos y solidarios y darnos cuenta de que si Dios le ha dado a ustedes tanta riqueza, esa riqueza no es para 4 señores que se llenan los bolsillos. Esas riquezas son para que el pueblo viva decentemente y gozando, ¿no?
Entonces, lo que va a pasar en Europa y lo que va a pasar en el Medio Oriente, sin lugar a dudas, de una manera u otra va a afectar a Latinoamérica. Los billetes de avión, las gasolinas, todo eso se va a disparar. Bueno, Apocalipsis dice, déjeme que les dé un dato tremendo. Apocalipsis dice que durante el tiempo de la tribulación, una barra de pan, bueno, ustedes no tienen mucho problema con eso, porque yo veo que ustedes no comen mucho pan. Entonces, bueno, pero mire, nosotros que comemos pan todos los días, por la mañana, por la tarde, dice, una barra de pan va a costar el trabajo de un día de un hombre. Es decir, te lo está diciendo de una forma bíblica, la hiperinflación va a ser brutal. Entonces todo se va a disparar, los precios están... Bueno, yo no sé aquí, pero nosotros hemos visto en los últimos meses que usted va hoy en día al supermercado y con lo que pagaba para llenar el carrito, hermano, no llena nada. Y usted dice, pero si yo me gasté lo mismo, y cada vez más, y más, y más. Yo creo que llegará el momento en el que tendremos que compartir nuestros recursos y venir a la iglesia y tal vez comer juntos. Hermano, usted que tiene en su casa, tengo muchas papas, pero no tengo arroz. Ah, yo tengo mucho arroz, pero no tengo papas. Vamos a juntarnos y compartir la bendición. Y también creo que llegará el momento cuando tendremos que orar para que Dios provea el alimento que no tenemos encima de la mesa. Y yo he orado por alimentos que no los tenía en la mesa y Dios me los ha suplido. Entonces, prepárense, amada iglesia, porque, repito, ¿qué más quisiera yo decirle, hermano? Esto va a ser la gloria dentro de unos años. Esto es un caballo desbocado y esto no ha hecho más que empezar. Sabemos que Cristo viene pronto, pero yo creo que Latinoamérica, aunque no forma parte de la profecía bíblica, también se va a ver afectada y arrastrada por la corriente de este mundo. Totalmente. Estados Unidos, yo estuve un mes y medio ahora en Estados Unidos. Allí no hay quien viva, hermano. Quítense eso de la cabeza, el sueño americano, la pesadilla americana. Está carísimo. Fuimos ¿cómo se llama? A aparcar, llaman aquí, estacionar el coche, el coche. Una hora, $43. Digo, $43, digo, el año, me deja estacionar el coche un año. Dice, no, una hora, $43. Y me dan ganas de irme caminando. Esa es la realidad. Dice, no, es que América es muy barata. Digo, barata será para los ricos. Allí no hay quien viva, mijo. Terrible, terrible. El mismo Israel es el país más caro del mundo. Un alquiler normalito, una casa sencillita, lo más básico, $1,000. Tiene que trabajar el padre, la madre, la suegra, el primo, el perro, el gato, el ratón. Todo el mundo tiene que trabajar para poder comer. Entonces, yo creo que de alguna manera u otra, todo va a ser afectado. Dice que va a ser sacudida la tierra, como el Señor sacude a la higuera. Muchísimas gracias, pastor. Otra pregunta. Como yo converso mucho con mi hija sobre los acontecimientos que cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo nosotros como colombianos vamos a ir hasta Jerusalén? ¿De qué manera? Por ejemplo, aquí, disculpen. Israel está llena de colombianos. Hay miles de colombianos en Israel. Yo creo que hay más colombianos que judíos. Un tantito. Sí. Aquí en Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser ese? Sí, te voy a contar algo que me pasó en este último viaje que hice ahora a Israel. Resulta que íbamos a ver el monte de Sión. El monte de Sión, bueno, bíblicamente es un lugar importante, ¿no? Dice que allí estarán los 144,000 judíos, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel cantándole un cántico nuevo al Señor. En el monte de Sión está lo que se llama el cenáculo o el aposento alto, donde el Señor partió el pan y el vino. En el monte de Sión está la tumba del rey David. Entonces yo llevo a la gente allí para que vea todo eso. Y yo iba con un grupo de hermanos de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de un montón de países. Y cuando pasé entre un colegio que estaban con su maestro, yo le oí al maestro que le dijo en hebreo: miren los extranjeros cómo vienen a Jerusalén. Y aún no tenemos el templo construido. Sí, ellos saben perfectamente que habrá un momento en la historia en el que todas las naciones de la tierra tendrán que ir a Jerusalén a adorar al Rey. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Pero no se preocupen, que si somos cristianos el Señor nos proveerá para el pasaje. No se hagan problemas. Yo no digo porque
que yo no digo literal por un avión, sino que bueno, como vamos a ser transformados, yo sé, yo Uy, mejor, así no pagamos avión ni nada, mija. Nos vamos para allá volando. una carretera hasta allá, o sea, No te preocupes tú por eso. Tú ocúpate de mantener tu relación con el Señor y no te preocupes por cómo vamos a llegar para allá. Tú no te preocupes. Además, si llega, no te des la vuelta porque después vas a tener que volver otra vez. Ya te quedas allí. Muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti. Dime, hermano, pregunta allí mejor, ¿sí? Yo no sé la hora que es porque yo para mí ahora mismo son las 5:30 de la tarde. Tengo el reloj de mi casa, así que disculpen si... 11:20. Ya nos fuimos 20 minutos. Dígame, hermano. Bueno, pastor, cuando habla de... Yo quiero que me explique de pronto un poco confundido lo del milenio. O sea, es algo literal. Qué bueno. Sí, señor. El reinado de nuestro Señor es literal. Quisiera saber eso. Sí. ¿Es algo literal va a ser sobre la tierra o es algo espiritual? No. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se habla mucho acerca del milenio. Mucho. Y el milenio es literal. Yo lo interpreto literal. Yo sé que hay algunos pastores en España que dicen que no, que eso será un día, porque como para el Señor un día es para 1000 años y 1000 años como un día. No, el milenio es literal. El Señor estará en su sede de gobierno en Jerusalén. Todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén a adorar al Señor, Zacarías 14, ¿verdad? Y el milenio es como volver a los tiempos del jardín del Edén, donde dice la Biblia que el cordero morará con el león. Mira, yo tengo un sueño que no lo he visto cumplido. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que se me acerca y dice, ay, se me cumplió el sueño. Digo, bueno, está bien, que el sueño es más facilito de cumplir, ¿no? Pero el sueño mío es dormir agarrado a la melena de un león. A mí me gustaría agarrarme un león ahí. Pero claro, ¿quién se agarra a la melena de un león, papá? Entonces dice la Biblia que el león volverá a comer paja. Pero si el león es carnívoro, pero carnívoro después de la caída. Los animales no se mataban entre sí. Los animales eran herbívoros. Adán no comió carne hasta después de la caída, porque también era un ser herbívoro, ¿no? Entonces, en el milenio se vuelve otra vez a esa inocencia, a esa calma, a esa paz, ¿verdad? Los que somos creyentes, porque allí habrá muchos inconversos, que salieron vivos de la gran tribulación, sobre los cuales reinaremos juntamente con Cristo, ¿no? Pero el milenio es una etapa extraordinaria y dice que en aquel lugar no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ¿verdad? Sino que seremos como los árboles que viviremos, ¿verdad? Y es un tiempo extraordinario. Curiosamente es del acontecimiento final del que menos se habla en la Biblia. Se habla mucho del anticristo, se habla mucho de la gran tribulación, pero del milenio no hay tanta información. Ahora, sí les digo algo por si tienen esa pregunta. Allí ya no habrá oportunidad para casamientos, para divorcios, sino que dice que seremos ya como el Señor. Todos los aspectos familiares se anulan, se acaban, y ya allí no habrá, pues, me voy a casar con este, me voy a casar con... Así que si se quiere casar, aproveche ahora porque allí no va a tener tiempo, ¿eh? No habrá defectos físicos, los ciegos verán, los mudos hablarán, etc. Pero es literal, mi hermano, es literal. Y Satanás estará atado por 1000 años. Sí. Vente. Yo creo que será un tiempo extraordinario, increíble. El templo funcionará, pero no el templo que se va a reconstruir, sino otro templo del cual nos habla Ezequiel, y se llevará a cabo todas las funciones del templo, pero como lección objetiva, ¿verdad? Para que vea, mira, este sacrificio se hacía así, y servía para esto, para esto, para esto. Mira, los animales se traían así, así. Era como una película, para que la gente entienda por qué se hizo aquel templo y para qué se hizo. Sí, perdón. Y hay los acontecimientos de las 7 copas. Sí. Y las 7 trompetas. Y los 7 sellos. Los 7 sellos, exacto. Tal vez los 7 sellos, por así decirlo, son más suaves. Sí, sí. Por así decirlo. Pero las trompetas traen, no sabría explicar si eso es literal o simbólico, unos acontecimientos que uno no se imagina. Dice que caerán estrellas. Sabemos que una estrella es muy grande, o sea, destruiría... Pongamos meteoritos, pongamos... sí. ¿verdad? Habla también de que la tercera parte del sol se oscurecerá. Sí. La luna será como fuego. Sí.
que habrán fuegos en montañas, pues digamos que eso es más claro. Pero en sí es simbólico, literal. No, ¿sabe lo que pasa? Que es tan terrible lo que se describe en el Apocalipsis para los últimos tiempos que no nos entra en la mente humana. Es decir, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad fue el diluvio. Después del diluvio, la segunda catástrofe más grande de la historia de la humanidad fue el tsunami de Sumatra, donde el eje de la Tierra fue sacudido y donde centenares y centenares, miles de personas murieron por un tsunami que se produjo en un sitio y en 5 o 6 naciones murieron personas. Esas son las 2 catástrofes más grandes de las naturales, ¿no? Pero claro, cuando uno va al libro del Apocalipsis, lo que uno lee ahí es tan espectacular, tan impresionante, que no entra en la mente humana que eso pueda llegar a suceder. Pero yo le aseguro, querido hermano, que si no fuera por la misericordia y por la gracia del Señor, la naturaleza tiene un poder destructivo tan espectacular que no hay hombre, ni nación, ni científico que sea capaz de neutralizar ni de controlar mínimamente el poder de la naturaleza. Si aquí comenzara a llover de una forma intensa durante un mes, aquí nos morimos todos. En La Palma, en una isla pequeñita de Canarias que se llama La Palma, así reventó, aunque ya venía anunciando con terremotos, anunció con terremotos, 3.000 y pico creo que hubo previamente, una explosión que destruyó 3.000 hogares, colegios, casas, carreteras, terrenos de edificación. Nadie se podía imaginar semejante poder destructivo. Un volcán tiene más poder que 1000 bombas atómicas. Un volcán. Volaban rocas de toneladas. Créanme, hermanos, rocas enormes de toneladas volaban por los aires y salían corriendo. La isla de La Palma creo que creció 2 o 3 kilómetros, si no recuerdo mal. Se ensanchó porque la lava cuando cae en el mar se solidifica y entonces se extendió. Es decir, cosas que hemos visto en nuestra generación tremendas, pues eso no tiene ni punto de comparación con lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Hombre, tal vez la traducción de la palabra estrellas no sería la más correcta, pero lo que está bien claro es que han caído meteoritos en la Tierra. En Estados Unidos hay huecos de kilómetros de perímetro, de diámetro, por meteoritos que han caído. Y no es algo simbólico, es algo literal. En España, el otro día salió en televisión, unos científicos dijeron que han llegado a la conclusión de que cada vez cuando caiga granizo será más grande. Las últimas piedras de granizo, que es hielo, agua congelada, que han caído en España hace unos días, hace una semana, eran de la palma de la mano. Este techo lo hubiera partido en 50 pedazos o 1000 pedazos. Son bombas que caen del cielo, son bombas. Pues la Biblia profetiza en el Apocalipsis que caerán granizos de 45 kilos de peso. Y eso es una bomba, hermano. Es una bomba, caer 45 kilos de peso desde allá arriba. No, hermano, es que lo que se avecina es tremendo. Es que la gente no es consciente de que vienen calamidades tremendas. Miren, por ejemplo, cuando ustedes quieran estudiar las catástrofes del libro del Apocalipsis, váyanse al libro de Éxodos y compárenlo con las plagas de Egipto. Hermano, el río Nilo tiene 6.600 kilómetros de largo y todas las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Eso es una locura. Millones de ranas invadieron todo el país, piojos, langostas, etcétera, etcétera. Una plaga de tinieblas tan espectacular que la gente no era capaz ni de moverse de donde estaba porque no veía nada. Todo eso es la punta del iceberg de lo que se viene, porque la Biblia emplea un término muy interesante que no lo he mencionado esta mañana, y es que la tierra entrará con dolores de parto. La tierra gime, la tierra está harta de tanto abuso. La tierra está harta de tanta extracción alocada de recursos. El hombre está destruyendo el planeta de una forma tremenda. Prueba de ello es que estamos viendo, y creo que aquí también en Colombia ustedes lo están experimentando, que sitios donde antes nevaba, ahora es un desierto. Y ahora está nevando en desiertos y el mar está subiendo. Son cosas tremendas. Va a cambiar todo de tal manera, incluso algo que ya es una realidad, y ya se están preparando muchas naciones, es que el nivel del mar está subiendo. Bueno, a mí me llevaron el otro día aquí a un río que está cerquita de aquí. ¿Quién controla ese río? ¿Quién controla eso? Si mientras estás levantando la pared aquí se te mete por el otro lado. Si el agua y el viento buscan salida, eso es una cosa imparable.
Entonces las catástrofes naturales que menciona el libro del Apocalipsis, yo sé que nos sacuden la conciencia, porque no hay punto de referencia de semejante cosa. Pero bueno, los terremotos cada vez han sido más intensos, las catástrofes han sido más intensas, y todo eso es literal, mi querido hermano. Créame, literal. Pues ni aún así, dice la Biblia, que el hombre se arrepentía, sino que blasfemaban contra el Dios del cielo. Oiga, es que esto es tremendo. Ya están pensando los chinos irse a la luna y decir, esto es nuestro, para extraer los recursos naturales de la luna. Sí, todavía no hemos terminado de destrozar la Tierra y ya están pensando en irse a la luna, ya están peleando ahí unos con otros. Si la maldad del hombre, hermano, usted sabe la contaminación que hay en el universo, donde vivimos nosotros por fuera de la galaxia, una contaminación brutal. Es que el hombre, como Dios no corte, se termina destruyendo a sí mismo. Es una locura, una locura. Así que eso es literal. Eso es literal, mi hermano. Usted, adelante. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Beatriz Carrascal, vengo de Ayacucho y muy agradecida con el Señor por habernos traído al pastor. Muchos lo vemos de un ordenador, pero ahora lo tenemos acá en vivo y en directo, y de verdad que es un gozo, un placer poder estar acá y conocerles a ustedes también, hermanos. Mi pregunta en estos momentos es sobre la resurrección de los muertos. Sí. Cuando resuciten ellos, los hermanos que nosotros ya hemos conocido y que se han ido con el Señor, y como vamos a ser transformados ellos, tanto los que estemos con vida, vamos a poder conocerlos hacia el aspecto. Bueno, vamos a esperar a llegar allí, a ver, ¿no? Bueno. Y la otra pregunta es que dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo sé que muchos se han atrevido a decir cuándo va a venir el Señor, pero mi pregunta es, ¿por qué dice el día y la hora y no dice el año? Gracias, Pastor. Mire, hay un pasaje en la Biblia muy interesante, que es cuando el Señor Jesucristo sube a lo alto del monte, se cree que fue el monte Tabor, con Pedro, Jacobo y Juan, y se produce la transfiguración, ¿verdad? Y de repente, cuenta la Escritura, que aparecen allí, ¿quiénes? Moisés y Elías. El Señor no le tuvo que decir a los discípulos, miren, este es Moisés y este es Elías, salúdense. Ellos reconocieron inmediatamente. La diferencia de siglos que había entre uno y otro es que cuando estemos en la presencia del Señor, todo va a ser perfecto. Como el Señor nos puso en la cabeza un cerebro que funciona en el mejor de los casos al 10%. Que yo creo que hay algunos que ni al 1 le llega, ¿no? Si nos pone un cerebro, a la maldad que hemos llegado funcionando parte del cerebro, yo creo que Adán era capaz de volar. Yo creo que Adán era capaz de trasladarse con la mente de un sitio a otro. Yo creo que Adán era capaz de meterse bajo el agua y estar 5 horas allá abajo. Adán era perfecto. Adán no iba a morir. Adán no sudaba. No, qué suerte tuvo Adán, ¿eh? ¡Oh! Adán no sudaba. Porque la consecuencia del pecado es con el sudor de tu frente o del frente. ¿Cómo es? De tu frente. Con el sudor de tu frente. Adán no sudaba, pero si yo no sudo, si nosotros sudamos, reventamos. El sudor refresca el cuerpo. La mujer no tenía menstruación. No iba a haber muerte. El hombre iba a ser un ser eterno. Y a eso no nos cabe ni en la cabeza, ¿verdad? Entonces, volveremos a la perfección absoluta. Dice, y entonces conoceréis cómo fuimos conocidos. Yo creo que vamos a reconocer a Abraham cuando lo veamos. Yo creo que vamos a decir, mira, ese que está ahí, ese es Moisés, muchacho, ándate con ojo. Ese es Moisés. Saca el garrote y te mete un garrotazo. Mira, ese es el rey David. Mira, ese es el apóstol Pablo. Yo creo que nos vamos a reconocer, porque sería muy triste llegar al cielo y decir, ¿usted quién es? No, yo soy Pablo. Ah, yo soy Manolo. Yo creo que nos vamos a reconocer, sin lugar a dudas. Bueno, la Biblia dice que a los que vencen le dará un nombre nuevo. De las 12 recompensas que hay a las iglesias, perdón, de las 7 recompensas que hay, a una le dice, y al que venciere le daré un nombre nuevo. Entonces, bueno, a lo mejor el Señor nos cambia el nombre. ¿Y la otra era?
Ah, que solamente dice el día y la hora. Bueno, si ya diciendo eso, ya algunos se han inventado vainas raras, imagínense si menciona lo del año. Ahora mismo en mi casa en Canarias son las 6 de la tarde, o de la mañana, de la tarde, 6 de la tarde. Y aquí son, si hoy viniera, si en este momento viniera el Señor, ¿a qué hora vino el Señor a la tierra? Bueno, para los canarios a las 6 de la tarde, para los colombianos a las 12. Entonces, cuando Él venga, en un lugar será de día y en otro lugar es de noche. Por lo tanto, el día y la hora nadie sabe, porque es imposible decir, viene a las 4 de la tarde, pero 4 de la tarde ¿dónde? No, nadie puede saber el día. Por lo tanto, es una forma de decir, es imposible sacar un cálculo matemático de cuándo viene el Maestro a la tierra. Para mí es una temeridad cuando hay personas que se meten en camisas de 11 varas, como decimos allá, y empiezan a decir, no, el Señor me dijo, mire, usted ni el Señor le dijo, usted no sintió nada. Eso son cosas raras, porque nadie puede saber el día, la hora exacto. El lugar sí. El lugar sabemos que va a venir sobre el Monte de los Olivos. Ya el lugar lo tenemos. Y cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos, el monte se partirá y se hará un gran valle. El lugar lo sabemos, pero ni el día, ni la hora, ni el año. Por eso dice, velad y orad, para que no sorprendan estas cosas como ladrón en la noche. Mira, yo creo que hay cristianos que aunque supieran el día, la hora, el segundo y todo, ni aún así espabilaban, ni aún así se prepararían. Por lo tanto, atentos que el Señor viene pronto. Yo lo único que les puedo decir y concluyo es que nosotros en este momento, y no creo que sea una temeridad decir esto en público, yo creo que nosotros somos en este momento la generación más cercana a la venida del Señor que ninguna otra generación. Pablo decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado, sí, pero no llegó en tu época. Yo de hecho, yo le he pedido al Señor, y les confieso un misterio, les revelo un secreto. Señor, a mí no me gustaría que me metieran en un cementerio y me comieran los bichos. Tú que me has dado tantas cosas que ni siquiera te he pedido, tú que me has bendecido tanto, Señor, no dejas que me muere. Lléveme contigo, vivo. Y si no, que me quede dormidito. Como mi abuelo, se quedó dormido y se le acabó la pila, nos dijo el médico, ¿no? Con 106 años. Pero lo que está bien claro es que estemos preparados, porque todo esto, mira, hermano, en una hora, hoy por hoy, en una hora, el mundo cambia. Miren lo de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Una hora antes estaba todo perfecto en el mundo. Una hora después, el caos. Lo que hoy en día puede ocurrir en una hora, antes se tardaba 20 años en que sucediera. ¿Sí? La última pregunta, hermana. Adelante. Bueno, buenos días. Buenos días, hermana. Agradezco a Dios por la oportunidad de tener en una iglesia tocar este tipo de temas que realmente son necesarios, pero no se habla por, creo yo, que el desconocimiento. Sí. Mi pregunta va más relacionada también a una afirmación, no sé, como enfocada hacia lo que tiene que ver con el anticristo. Usted tocó varios puntos interesantes sobre el número que lo tiene, sí. Pero también en la Biblia hace semejanza que este ser es un imitador, o sea, viene siendo va a ser el imitador de Cristo, lo que hizo Jesús acá, en la tierra. Entonces, se dice también que este ser desciende o proviene del pueblo, debe venir del pueblo de Israel, debe ser judío para que sea llamado el anticristo. Esa es tu pregunta. Bueno, los judíos jamás van a aceptar a alguien como Mesías que no sea judío. Eso de entrada. Si este personaje es judío o no, lo que está bien claro es que el pueblo de Israel lo acepta. Y el pueblo de Israel solamente puede aceptar a una persona como su líder o como su Mesías, etc., si es de padre y madre judío o si es de madre judía y padre gentil. Esto fue un cambio que hicieron los rabinos a lo largo de la historia por el motivo que les voy a explicar. Cuando ellos veían a los muchachos judíos que se enamoraban de mujeres no judías, ellos les amenazaron que si se casaban con mujeres no judías, no formaban parte del pueblo de Israel.
y perdían todos los derechos que fluyen de ser ciudadano israelí. Entonces les amenazaron diciendo: si usted se casa con una mujer que no es judía, sus hijos no son judíos y no puede tener todos los derechos como cualquier otro judío. Pero sin embargo en la Biblia vemos que los hijos de José fueron hijos de una mujer que era egipcia. Y se contabilizan Manasés y Efraín como parte de las tribus de Israel. ¿Por qué fue criticado Moisés? Porque se casó con una mujer africana, una cusita, una mujer de color. Cus, ¿qué país es Cus en la Biblia? Dicho sea de paso, hay países todavía en la actualidad que mantienen el nombre original de la época, como puede ser Siria y otros. Pero sin embargo, Cus hoy en día es Etiopía. Y él se casó con una mujer de color cusita. Y sus hermanos, Miriam y Aarón, le criticaron. Y una de ellas quedó leprosa. Y los hijos de Aarón eran judíos, eran parte del pueblo de Israel. Y así, por ejemplo, David, ¿verdad? Que tuvo mujeres moabitas, etc. Bien. Por lo tanto, puede ser, y mi opinión personal es que pueda ser de madre judía y de padre árabe. Y te voy a decir por qué. Porque el anticristo tiene la capacidad de caerle bien a todo el mundo. Lo aceptan los judíos, lo aceptan los árabes, lo aceptan los europeos, lo acepta todo el mundo. Entonces, si es una persona que no tiene nada que ver de sangre judía, los judíos nunca lo van a aceptar. Date cuenta que el sueño dorado del judío, aunque no sean muy practicantes, es tener su templo nuevamente funcionando. Ayer se celebraron aquí 4 bodas. Si estas 4 bodas se hubieran celebrado en Israel o en cualquier parte del mundo y los que contraían matrimonio fueran judíos, hubiéramos tenido que romper por cada familia una copa. Hubiéramos puesto una copa, un vaso, dentro de un trapo, y entonces el novio tendría que haber hecho así y lo rompe. Y la pregunta es: ¿y eso qué significa? ¿Para qué hacen eso? Para recordar que el templo está roto. Cuando un judío construye una casa y la pinta, la empapela o lo que sea, y la deja todo bonita, hay una parte de la casa que la deja sin enfocar. No sé cómo se llama aquí la palabra, no le echa estucar. Ok, la deja así, fea, y uno dice: oye, pero te faltó ese trozo. No. Eso es para recordar que el templo de Jerusalén está roto. Se visten de negro los ortodoxos judíos y se van 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, a orar delante de un muro, como niños castigados que están delante de una pared. ¿Y qué están pidiendo esa gente? Fundamentalmente la reconstrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es el centro religioso de la vida judía, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias al Señor, no tenemos que girar en torno a un templo, en torno a un edificio. Pero cuando el anticristo venga, los judíos van a poder construir su templo. ¿Dónde? En el único lugar del mundo donde tiene que ser construido un templo, en el monte Moriah. Moriah es la palabra Moriyah. Moré es maestro, Yad es Dios. El lugar donde Dios es mi maestro, el lugar donde Dios me enseña cosas. Pero es que allá arriba hay la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa. Allí está el centro geográfico de la geografía bíblica. Como dicen los judíos, aquí está el ombligo de la tierra. Ellos dicen: desde aquí Dios creó el universo. Si ustedes toman las medidas lineales, tanto de largo como de alto, el centro del jardín del Edén era el monte Moriah de Jerusalén. Un extremo era el Éufrates y el Tigris, otro extremo era el río Nilo en Egipto, pero el centro del Gan Edén, el centro del jardín del Edén, era la ciudad de Jerusalén, que lógicamente no se llamaba Jerusalén. Y ellos dicen: desde ahí Dios creó el mundo. Entonces, si pueden volver a reconstruir el templo, cosa que hoy en día es impensable, porque los judíos tienen hasta prohibida la subida al templo, a la explanada de las mezquitas, salvo alguna excepción, algo sobrenatural tiene que ocurrir para que tanto judíos como árabes, por primera vez en la historia, convivan y tengan la posibilidad de construir un templo. Es impensable, es una cosa que hoy en día uno dice: eso es imposible, no se puede. Los árabes no se van a ir de ahí nunca, porque para el musulmán Jerusalén es uno de los lugares más sagrados de la tierra, junto con Medina, en Arabia Saudita, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer eso posible? No lo sé, pero se va a hacer posible, porque la Biblia lo dice.
Entonces probablemente el anticristo tenga algo de judío, probablemente tenga, porque hay un texto en Daniel que dice que el Dios de sus padres no hará caso y lo abandonará y adorará a otro Dios. Es decir, del Dios vivo y verdadero se apartará. Y en aquel momento, en la época en la que se escribió el libro de Daniel, ¿cuál era el único Dios vivo y verdadero que había en el mundo? Para los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ese Dios se aparta, de ese Dios de sus antepasados se aleja y se hace adepto o seguidor de otro Dios. Por lo tanto, yo creo que el anticristo tendrá mucho de judío, mucho. Por lo menos su madre tiene que ser judía para poder ser aceptado por el pueblo de Israel. ¿Cómo? La mezquita de Omar, eso que ustedes ven con la cúpula de oro, y es de oro, ahí es donde está el domo de la roca. El domo de la roca es una roca más grande que esta plataforma de granito. ¿Cómo subió allí? Nadie lo sabe. Pero es una roca gigante donde Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac. Los árabes dicen que subió a sacrificar a Ismael. Y allí todavía esa roca, ese altar natural, se encuentra en aquel lugar. Y allí en esa zona estaba el templo. Detrás de esa cúpula hay como una cúpula pequeñita donde estaba el lugar santísimo. Pero es allí, en aquel lugar. ¿Ok? Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Están despedidos. Nos vemos dentro de un rato. Los motivos. Bendiciones. Dios les bendiga.